Muy bien, bueno, muchísimas gracias, número uno, por la invitación. Para mí es un placer estar compartiendo este momento con toda esta gente peruana del marketing, de la publicidad. Y quiero contarles un poquito sobre lo que voy a hablar. Voy a contarles, tengo algunos casos que quiero mostrarles, pero fundamentalmente lo que quiero conversar es sobre cuál es la perspectiva que tengo yo desde la experiencia que he tenido creando marcas, de cómo la publicidad puede ser un motor para reactivar la economía. Solo una cosita, no veo dónde está la presentación, así que no sé qué pantalla están viendo, si me están viendo mi cara con barba o si están viendo una presentación. Si alguien puede decirme cuando la presentación esté arriba, sería genial. ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro. Adelante, Diego. Continúa, por favor. Sí, y pueden ver, y están viendo la presentación, debería haber un slide que dice la publicidad como motor para reactivar la economía. Sí, ahí estamos mirando la presentación. ¿Se escucha? ¿Se ve eso? Ok, perfecto. Entonces, vamos al siguiente slide. Lo que les decía es que el objetivo de esta charla, al final del día, o sea, yo puedo tener mucha experiencia, pero no soy un experto en economía, ni en finanzas, ni nada por el estilo, así es que no puedo decirles con toda certeza cómo reactivar la economía a través de la publicidad. Pero lo que espero, por lo menos después de esta conversación, es que todos tengamos un poco de perspectiva. La idea realmente es encontrar cuáles son los elementos que nos pueden servir en nuestro trabajo, ya seas una agencia de publicidad, ya seas un cliente, para poder aplicar y hacer de la publicidad realmente este motor. En el siguiente slide, en el slide número 3, es un poco la información que hemos venido manejando, ¿no? Y las reglas que existen en el mundo de la publicidad y del marketing. Nosotros sabemos que cada vez que hay una crisis, cada vez que hay una recesión, los presupuestos se cortan, los presupuestos se disminuyen y de ahí pasamos a recortar publicidad. Y es normal, esa es la regla implícita que existe en el mundo de la publicidad. Según el Foro Económico, durante la última década, la inversión publicitaria ha sido directamente proporcional a las alzas o bajas del PBI. Entonces, como le digo, no es algo anómalo, no es algo que sea nuevo para nosotros el saber que cada vez que hay una crisis, la publicidad se paraliza. Sin embargo, han habido casos, y eso es lo que voy a demostrar a través de la presentación, en los cuales han usado las crisis como oportunidades para aprovechar estos momentos y reinventar categorías o reinventar marcas o reinventar compañías y aprovechar de una posición en la cual la gente está muy pendiente de las necesidades que tiene. Entonces es súper interesante. En el siguiente slide deberían estar viendo unos circulitos blancos que lo que explica es un ejemplo que a mí particularmente me gusta mucho. Todos ustedes deben estar familiarizados con los Legos. En algún momento, si tienen hijos, han tenido Legos tirados en la casa. Si tienen mi edad, han jugado con Legos en algún momento, antes de que existan los PlayStations. Entonces, esta es una marca que para mí es un gran ejemplo de cómo ha podido evolucionar, cómo ha podido cambiar pese a las crisis. Y en algunos casos podríamos pensar que debido a las crisis fue que cambió. O sea, la crisis generó ciertas condiciones en un momento en la historia y en un momento en la historia de estas compañías que los obligó a cambiar. Pues al principio, el creador de los Legos realmente era un constructor. Entonces lo que hacían eran crear no solamente casas, sino los artículos para el hogar, ¿no? Como las tablas para planchar y mesas y sillas y cosas así, todo lo que era de madera. Pero después de la Gran Depresión en Estados Unidos, lo que pasó es que se dejaron de construir casas, se dejaron de construir y se vio obligado a reinventarse. Entonces comenzó a hacer los juguetes, pero eran juguetes de madera. Después de un tiempo trabajando con juguetes de madera, que vino la Segunda Guerra Mundial, comenzó a pensar en cuáles eran las posibilidades de evolucionar y consiguió maquinarias de inyección de plástico, que después de la guerra era un poco más fácil de conseguir maquinarias y herramientas y todo eso. Y así es como llegamos a los Legos que conocemos el día de hoy. Entonces, para mí la lección es que pese a la crisis que existe, y estamos hablando de grandes crisis que marcaron el mundo, esta compañía pudo reinventarse. Entonces, ¿por qué no pensar de esa manera? ¿Por qué no pensar para nosotros es una oportunidad de la misma forma de reinventarnos y de hacer las cosas?
Me están diciendo que tengo que prender diapositivas. ¿Ustedes no pueden ver la presentación? Claramente. Las estamos viendo muy claramente, Diego. Sí, adelante, continúa, por favor. Ah, perfecto. Bueno, entonces, en el siguiente slide. En tiempos de crisis, la creatividad es más importante que el conocimiento. Para mí, esta frase, mi intención nuevamente no es ser como un filósofo ni nada por el estilo, es reconocer cuáles son las cosas que tenemos que evaluar para poder afrontar momentos de crisis y no solamente afrontarlos, sino que salir adelante y superarlos, ¿no? En esta forma yo creo que la industria publicitaria en general, la industria del marketing en general, es la mejor capacitada para hacerlo porque nuestro trabajo es constantemente, número uno, entender necesidades y número dos, buscar formas creativas de solucionar estas necesidades. Entonces, la época de crisis realmente, aunque suene a filosofía barata, es el mejor momento para repensar muchas de las estrategias que estamos nosotros aplicando y muchas de las cosas que estamos pensando hacer para nuestras marcas. En el siguiente slide van a ver una secuencia de compañías que surgieron en momentos de crisis. Así como Lego para mí es un ejemplo, pues, no sé, siempre me ha guiado, me gustan los juguetes y es una compañía que me gusta mucho. Han habido muchas otras compañías que han surgido en estos momentos al mismo tiempo. La que tengo más cercana, no solo a mi corazón, sino que en mi trabajo es Leo Burnett. Yo trabajé en Leo Burnett por muchos años, comencé mi carrera de publicidad en Leo Burnett Lima, con mucha gente asociada a la Asociación de Agencias de Publicidad y que el día de hoy son referentes en la publicidad peruana. Y la historia de Leo Burnett es muy bonita. Leo Burnett la agencia comenzó en Chicago durante la Gran Depresión y todo el mundo le decía a Leo Burnett, tú estás loco, abrir una agencia de publicidad durante la depresión, no vas a cerrar en 6 meses. Sin embargo, tenía una convicción de que en ese momento había muchas cosas que tenían que cambiar en la industria publicitaria. Lo que más me gusta de esta historia realmente es que Leo Burnett no solamente comenzó una disciplina o cambió un poco el estilo de publicidad debido al lugar en donde estaba y el momento en el que estaba. Leo Burnett vio que en ese momento la publicidad era pues muy sofisticada, ¿no? Era Mad Men, ustedes han visto la serie de repente, y era así, era un tema de sofisticación, Madison Avenue, New York. Sin embargo, Leo Burnett, siendo del Midwest americano, que es el medio oeste, que es una zona realmente, una zona de trabajadores, una zona de empleados, de fábricas, de industrial, él vio la posibilidad de hacer la publicidad mucho más cercana a la gente. Entonces él cuestionaba cómo es que el research y la investigación de mercado podían llevarnos a diferentes tipos de publicidad. Y todo esto se dio en el contexto de la Gran Depresión americana. No solamente era, estás abriendo tu compañía en el momento más bajo económicamente hablando de un país, en el cual el desempleo está en récord, en el cual no hay trabajo y la gente no tiene dinero. Sin embargo, él pensó que era una oportunidad para reinventar cómo se hacía publicidad. Y a partir de esto, a partir de su nuevo, cómo veía la publicidad y la investigación y cómo conectar con el consumidor, comenzó a crear un tipo de publicidad que no se había visto antes, realmente. Entonces, apelaba mucho a la imaginación y Leo Burnett es posiblemente el padre de todos los caracteres, ¿no? De los personajes que nosotros estamos viendo. Kellogg's salió de esta agencia y fueron todos estos personajes, el tigre Tony y el tucán y todo. Y entonces eso fue una reacción a, número uno, el aprendizaje que tuvo por el momento y cómo los consumidores reaccionaban a las cosas. Y número dos, el tipo de publicidad que cambió. Entonces son cosas interesantes. Y hay otras marcas ahí que surgieron también en distintos momentos de la historia, como HP durante la recesión o Burger King durante la guerra de Corea, ¿no? Burger King es un referente el día de hoy. ¿Quién no conoce a Fernando Machado? Son marcas que han establecido y no solamente surgieron en ese momento, sino que crecieron, ¿no? Microsoft, la crisis del 2008 acá en Estados Unidos, bueno, la crisis mundial, pero en Estados Unidos afectó muchísimo, como ustedes saben. Sin embargo, en ese fue el momento en que comenzaron a aparecer todas estas compañías de tecnología que comenzaron a reinventar categorías. Y el día de hoy son nuevamente referencias. Eso es la disciplina del hospedaje ha sido revolucionado por compañías como Airbnb, el transporte, Uber. Entonces hay muchas cosas que nosotros cuando prestamos atención a las necesidades que están surgiendo a partir de la crisis, es cuando podemos realmente traer ideas que van a comenzar a cambiar las cosas, con son ideas transformativas, como le llamamos acá.
El siguiente slide, quiero llegar un poquito más ya al tema de la publicidad. Yo creo que esto es algo que a todo el mundo le interesa. Y hay una frase que nuevamente no quiero ser filósofo ni nada por el estilo, pero me encanta porque enfoca una realidad que para nosotros es muy cercana siendo agencias de publicidad y en mi caso ahora siendo cliente, tienes distintas perspectivas de este punto, ¿no? Cuando las cosas están bien es bueno hacer publicidad, cuando están mal es necesario. La frase en inglés a mí me parece que es mucho más sintética, mucho más clara. Pero en fin, la idea acá no es solamente ponernos en el tema. O sea, yo no espero que después de una conversación así o de leer 4 frases interesantes, un director de marca vaya y diga, sí, vamos a invertir. Si no tienes presupuesto, no lo tienes. Cuando hay crisis, los ingresos bajan. Cuando los ingresos bajan, los presupuestos se recortan. Eso es una cosa natural. Pero eso no quiere decir que no sea un momento para nosotros para comenzar a pensar cuáles son las verdaderas necesidades de nuestra marca, de nuestra compañía, y comenzar a enfocar nuestras energías, nuestros presupuestos, nuestras inversiones en estas áreas. Para mí eso es lo más importante. Como les digo, yo he vivido la realidad desde las dos perspectivas, desde la agencia y desde el cliente, y hay cosas que no puedes evitar. Cuando te dicen no hay plata, tienes que recortar, tienes que recortar. Pero el primer impulso de la gente normalmente es, bueno, vamos a cortar el presupuesto, cuando debería ser dónde debemos nosotros enfocar nuestra energía, dónde deberíamos enfocar nuestros recursos para realmente solucionar los problemas. Entonces hay ciertas cosas, vamos a hablar un poquito después de esto, pero hay ciertas cosas que son muy importantes entender que la crisis nos permite y cuál es el rol que nosotros podríamos comenzar a jugar para comenzar a crecer. El siguiente slide tengo 4 ejemplos específicos de publicidad. No voy a ir al detalle porque hay un montón de letritas, pero es igual, ¿no? O sea, no solamente se trata de compañías que surgieron en momentos de crisis, sino que son decisiones que se toman en momentos de crisis. El día de hoy todos hablamos de Fernando Machado, ¿no? En la industria publicitaria, él es el darling, es la estrellita del mundo publicitario y con justa razón. Yo creo que ha tomado decisiones que han marcado una marca como Burger King aparecer como un referente de la creatividad y de la innovación, ¿no? El año pasado fueron la agencia del año en Cannes y han habido muchas ideas muy chéveres a partir de ahí. Entonces, con justa razón, Fernando Machado se ha convertido como en el referente del día de hoy del marquetero ideal que todo el mundo quisiera ser. Pero la verdad es que no todo el mundo va a ser un Fernando Machado, así como no todo el mundo iba a ser un Steve Jobs o en su momento un Lee Iacocca. Todos tenemos esa aspiración, los que estamos en el mundo del marketing, siempre queremos llegar a eso, no por la fama, sino que son personas que han revolucionado la industria, la categoría en la que están. Pero también tenemos que aceptar eso, ¿no? Yo estoy seguro que hay muchas agencias, y no todas, quisieran tener un cliente como un Fernando Machado, que sí, que sea bravo y que tome decisiones y que sea valiente y que se arriesgue en la publicidad. Y del lado del cliente, muchos hemos pensado en algún momento, yo quisiera tener la posibilidad y la libertad de tomar esas decisiones. Y la verdad es esa, ¿no? O sea, no todos vamos a ser un Fernando Machado, no todos vamos a ser un Steve Jobs. Sin embargo, podemos aprender de las cosas que han pasado, ¿no? Y para mí eso es lo importante de ver la historia. No solamente son cosas viejas que pasaron, sino que podemos aprender muchas cosas, porque todo es cíclico, todo, absolutamente todo se repite. Entonces, durante la Gran Depresión nuevamente ya hablamos de Kellogg's y esa fue una de las grandes marcas que surgieron no solamente por una combinación de trabajar con la agencia ideal y un approach distinto, sino que invirtieron en un momento en el que nadie más estaba invirtiendo y salieron airosos de ese momento, salieron siendo líderes del mercado por muchos años, por décadas después de eso, y siendo una marca referente de la categoría de los cereales, ¿no? En QSR, que son Quick Service Restaurants, los restaurantes de comida rápida, igual, durante la recesión del 90 en Estados Unidos, hubieron decisiones que cada uno de estos marqueteros tomaron, porque las marcas son básicamente decisiones de gente que está atrás. Y todas estas marcas decidieron seguir invirtiendo, seguir innovando, seguir haciendo comunicación pese a la recesión. Y nuevamente, frente a un competidor McDonald's que decidió cortar presupuestos en ese momento, ellos salieron airosos. Eso ha cambiado, siempre se han ido pasando la batuta a estas dos grandes monstruos de comida rápida. Yum, que es el dueño de Pizza Hut, Taco Bell, acá en Estados Unidos y en el mundo, y McDonald's, ¿no? Pero bueno, ese es otro caso en el cual puedes ver
O sea, claramente, cuando inviertes en alguna cosa, en publicidad, en momentos de recesión, da frutos, no solamente a largo plazo, sino que da frutos una vez que sales de eso de ahí. Y otras marcas como Apple o como Amazon, ¿no? Que durante momentos de recesión, igual en Estados Unidos, decidieron seguir invirtiendo, decidieron seguir innovando, decidieron lanzar nuevos productos, pese a que la gente decía, bueno, no tiene sentido, porque la gente no tiene dinero para comprar. Sin embargo, definieron nuevas categorías y sin embargo definieron cosas que, por ejemplo, como el iPod o como el Kindle en el caso de Amazon, que, que definieron industrias completas, ¿no? El iPod cambió, revolucionó la industria de la música. Ya ni siquiera estás hablando ¿cómo se llama del Discman. Cambió la historia de la música. Igual con los e-readers del Kindle. Entonces, para mí la lección es esa, es qué decisiones vamos a tomar. Y obviamente no todos estamos en la posición de ser un Steve Jobs en el momento de una crisis. No todos estamos en una posición de ser estos marqueteros que pueden ir contra todo, porque cuando tu jefe viene y te dice no tienes presupuesto, es lo que hay. Pero sí, el poder que tenemos nosotros los clientes es de decidir dónde vas a invertir. Y para mí eso es lo más importante de la crisis, es que te obliga a tomar decisiones, a priorizar las cosas si es que lo ves correctamente. Porque al final el impulso es, bueno, pues yo antes tenía 100 y ahora tengo 20, antes tenía 100 comerciales, ahora voy a tener 20. El impulso inmediato es ese, cuando debería estar pensando, no, ¿dónde debería enfocar? De repente son dos cosas, pero priorizar es una de las cosas más importantes que nos genera el estar en una crisis. En el siguiente slide quiero cambiar un poquito el tema porque como hemos estado hablando de marqueteros y de líderes, es nuevamente una oportunidad para que surjan estas decisiones, ¿no? Como le digo, la crisis revela la verdad de las personas y en el caso de los marqueteros no es distinto. En el caso de la industria no es distinto. El tipo de decisiones que tomas en un momento de crisis realmente definen el carácter y la personalidad de la gente. Y en este caso, lo que me gusta es encontrar los casos en los cuales la gente realmente responde a eso, ¿no? En el siguiente slide hay un quote, una frase de Connie Bars, que ella es la CMO, la directora de marketing global de Unilever el día de hoy. Y está en el slide de 3, donde tienes una burbuja de diálogo. Me imagino que sí, si no alguien me dirá. Unilever se rige, y ella viene y dice, ¿no? Unilever se rige por 3 principios fundamentales. Las marcas con propósito crecen, las compañías con propósito perduran y las personas con propósito prosperan. Eso básicamente ha sido la filosofía de Unilever, no es que ella se la haya inventado en nada por el estilo, es la filosofía de Unilever. Y bueno, nuevamente, no es que yo sea un gran fan de Fernando Machado, pero él viene de esta escuela de Unilever. Y lo más importante es que durante esta crisis, durante la pandemia, la decisión que tomaron los marqueteros en Unilever fue, mira, nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro rol, tenemos muy claro cuál es nuestro compromiso cuando se trata de construir marcas y posicionar nuestras marcas. Y eso no va a cambiar por ninguna crisis externa. Hay muchas cosas que no podemos controlar, y esa es la verdad, hay muchas cosas que nosotros, como marqueteros o como agencias, no podemos controlar, pero al final del día podemos tomar ciertas decisiones que van a beneficiar a nuestra compañía. Y una de ellas es, nosotros tenemos una clara posición a cómo creamos marcas, cómo identificamos las cosas y seguimos adelante pese a las circunstancias que hay alrededor. Me parece que es una muy buena filosofía. En nuestro caso, como les digo, en mi experiencia he pasado por crisis de muchos tipos y lo más importante es que revela el carácter de las personas que toman las decisiones. Y ahí es cuando nosotros podemos tomar decisiones que nos impulsan. Y para las agencias, para mí lo importante, siendo agencia y habiendo crecido en mi carrera profesional en el lado de la agencia, entender cuál es la posición que tienen los clientes es muy importante. Yo creo que una de las cosas que que aprendí durante mi carrera en agencia de publicidad, es que tendemos a pensar, bueno, pues el cliente no sabe. Yo soy la persona que sabe mejor, el cliente no sabe. Y lo que tenemos que entender es que las decisiones y las presiones que existen del lado del cliente son muy distintas. Yo me acuerdo, la primera vez que me reuní con un CMO, el CMO de Dunkin' Donuts, acá en Estados Unidos, tuvimos una conversación, estaba tratando de contratarme, al final no fui para allá, y me dijo, y acabo de salir de una presentación con tu agencia, porque en ese momento Leo Burnett era agencia de Dunkin' Donuts y yo estaba en Leo Burnett. Acabo de tener una presentación con Leo Burnett bueno, y me presentaron estas cosas y me los mostró. ¿Sabes cuánto tiempo le he dedicado yo a este tema? Que era un lanzamiento de producto.
En las últimas 2 semanas, yo le he dedicado 3 horas, las 3 horas que he estado sentado en esta reunión. ¿Sabes cuánto tiempo le ha dedicado tu agencia a pensar en esto de acá? Las últimas 3 semanas. Entonces, para mí a eso me refería con perspectiva, ¿no? El tema del cliente, estarle dado al cliente, y esto no es para generar empatía ni nada por el estilo, tienes que resolver muchas otras cosas además de la publicidad. Y del lado de la agencia, el único trabajo que teníamos en ese momento, o que tienen las agencias de publicidad, es pensar en la publicidad. Entonces, en momentos de crisis es importante ponerte el sombrero de la otra persona, empatía, y entender cuáles son los problemas que él tiene que resolver. No solamente es a nivel consumidor, qué problemas tenemos que resolver para el consumidor, sino que qué problemas puedo resolverle a él, o a ella, a esta persona que está tomando las decisiones en este momento. Esas son las cosas que deberíamos comenzar a entender, que los momentos de crisis son los que nos permiten entender. En el siguiente slide, es una frase que ni siquiera me acuerdo quién fue el que me la dijo, pero yo me acuerdo que fue durante mi trabajo en Lima. Lo que me encanta es la verdad que existe detrás de esto, ¿no? Lo que me decían, el momento más efectivo para vender productos de higiene bucal, de higiene oral, es después de ir al dentista. Porque uno está impactado por, bueno, ya no quiero volver a ir. Y número dos, porque has pagado una cuenta que está feliz. Y es verdad. Entonces, al final del día, nuestro trabajo es entender cuál es el mejor momento para dar algún tipo de información, para tratar de persuadir a alguien de hacer algo o de pensar de alguna manera. Y eso es algo de lo que nosotros tenemos, y el día de hoy tenemos la posibilidad mucho más que antes, de entender cuáles son los momentos reales. Entonces, para mí, los momentos de crisis y un aprendizaje muy grande de lo que podemos sacar, de cómo realmente la creatividad y la publicidad puede ayudar a empujar, a reanimar la economía, es entender las necesidades que surgen, entender que las necesidades cambian en ese momento y cómo tu marca o tus mensajes pueden solucionar estas nuevas necesidades. Y no se trata de ser cortoplacista o ser oportunista, la verdad. Si pasamos al siguiente slide, sí que es un cuadrito que me gustan los números, la verdad. Soy un planner, me gusta más la historia y el storytelling y la creatividad, pero también los números cuentan una historia súper chévere. Esto es un estudio de McKinsey en los cuales dicen cómo ha cambiado, o mejor dicho, cuál es el porcentaje de consumidores que han adoptado nuevos hábitos de compra a partir del COVID. Y pese a que Perú no está registrado ahí, creo que es parte del análisis global que hicieron ellos, es interesante saber que en el peor de los casos, uno de cada 3 personas ha cambiado las formas o ha tenido un nuevo hábito de compra el día de hoy. Y en el mejor de los casos, casi 9 de cada 10. Entonces, lo interesante es esto, ¿no? Es entender que los consumidores han cambiado. Hay ciertas cosas que van a cambiar. Igual la columna de la derecha de la pantalla pueden ver que entre 60 y 80% de la gente va a mantener estos nuevos hábitos. Y no se trata de ser futurólogos, no se trata de tratar de predecir el futuro, se trata simplemente de entender hay posibilidades de cambiar o hay nuevos hábitos que generan, nuevas necesidades que se generan y podemos aprovecharlas. Pero para eso tenemos que estar ahí. Para eso las marcas tienen que estar presentes, las marcas tienen que anunciar, pero tienen que anunciar de formas más inteligentes. Ese para mí ha sido el aprendizaje final. Y el siguiente slide es simplemente como para cerrar la conversación. La creatividad realmente es un factor fundamental para crear, para aprovechar nuevas oportunidades, para encontrar nuevos caminos de crecimiento, y ese debería ser el rol fundamental de las agencias, porque la capacidad que tienen las agencias de traer ideas relevantes e innovadoras es mucho mayor a la capacidad que tiene una empresa, ¿no? Al mismo tiempo, siempre existe el reto, ¿no? De cambiar un producto cuesta muchísimo. Yo trabajando en Facebook, ya llevo trabajando en Facebook hace un año, y puedo contar en una mano las veces que hemos podido influenciar producto con ideas de marketing. Es muy difícil. Sin embargo, cuando estoy en una agencia de publicidad, todos los días estamos llevando ideas que, no, pero deberías hacer esto con el producto y lo cambias así. No es tan fácil. Pero lo importante es entender cuáles son las cosas que nosotros podemos afectar. El siguiente slide es simplemente un resumen de esta charla para mí, ¿no? Es como les digo, yo no espero que la gente después de tener este tipo de conversaciones o de leer un par de frases interesantes vaya y diga, sí, no tengo presupuesto, pero no importa, vamos a cambiar el mundo. No se trata de eso. Hay limitaciones reales que tenemos como clientes y limitaciones reales que existen como agencia. Pero al final del día no podemos simplemente pensar que
en una visión de reducción, ¿no? Si un presupuesto se corta, no se trata de que nuestra influencia va a ser, vamos a tener que cortar la influencia, sino que para mí lo más importante es, hay que reposicionarla. Entonces, estos son los 3 puntos más importantes para mí, aprendiendo y de cómo podríamos realmente aplicar estos conocimientos, ¿no? El primero es, la crisis nos obliga a priorizar. Tenemos que priorizar las cosas y esa es una de las ventajas que tenemos. O sea, no tienes otra opción. Estás obligado a encontrar las prioridades de tu empresa, cuáles son los problemas que tienes que solucionar y dónde vas a invertir para encontrar esas soluciones. Esos son, para mí, es el aprendizaje número uno en momentos de crisis. No se trata simplemente de buscar más dinero donde no hay para seguir anunciando, se trata de ser mucho más inteligente en ese sentido. Las crisis aceleran las necesidades de cambio, ¿no? No hay ninguna compañía que yo conozca en Estados Unidos o fuera que no haya repensado su presencia digital. Nadie se imaginó que íbamos a pasar una pandemia en la cual la gente iba a estar encerrada por un año dentro de sus casas sin poder salir a comprar. Nadie se lo imaginó, ni en las mejores películas, ni en los mejores escritores de ciencia ficción trabajando en marketing se imaginaron eso, pero pasó. Y a partir de ese momento todo el mundo estuvo como loco, ¿cuál es mi presencia digital? Tenemos que el e-commerce y todas esas cosas, cuando deberíamos haber hecho eso hace mucho tiempo. Entonces, las crisis nos obligan a repensar ese tipo de cosas. Y nuevamente, no se trata de ser futurólogos o de pensar qué cosa es lo que va a pasar en el futuro, esta es la tendencia normal. Si yo te digo, hablar de digital el día de hoy o hace 10 años es exactamente igual de relevante, sino que no se nos ocurre que nada, la gente va a seguir viniendo al mercado a comprar. Puede que sea verdad, pero la evolución y las tendencias van en otra dirección. Y el último punto, la crisis fomenta presión sobre la medición. Y eso es un tema que hasta el día de hoy es muy difícil encontrar medición real. Y mi recomendación, agencias o clientes, es, si no existe la forma de medirlo, comiencen a hacerlo desde ya. Hay una frase que me encanta, que es, el mejor momento en la historia para sembrar un árbol es hace 20 años, el segundo mejor momento es hoy día. Y es verdad. O sea, nosotros no tenemos formas de medir realmente efectivas, de decirte, si tú sigues invirtiendo en momentos de crisis o si tú eres creativo, vas a tener mejores resultados. No, realmente no existe nada concluyente o nada que sea tan referente de que eso sea cierto. Siempre vas a encontrar algunos casos de gente que hacen research y el research dice una cosa y la gente actúa de otra cosa, pero no hay nada concluyente realmente que te diga, si es que haces cosas más creativas, la respuesta es mejor. Y la razón que digo esto, y estoy convencido, es porque el 90% de la publicidad que existe afuera, no solo en Perú, en Estados Unidos, en el mundo, es malísima, porque seguimos haciéndolo. Entonces, cuando tienes momentos de crisis te obliga a repensar y la medición de ciertas cosas es para mí lo más importante. El día de hoy existen herramientas para medir todo y no necesariamente tenemos que medir lo que se puede medir, sino que ser inteligentes en cómo comenzar a pensar en las cosas que debemos medir. ¿Okay? El siguiente slide es simplemente un título de preguntas. Acá me han mandado unas preguntas que voy a tratar de contestar. Si es que ojalá que les haya gustado un poco la perspectiva La que verdad les he dado con que esta sí. conversación. Sí, 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 Diego. Ahora te mandamos las preguntas, las vamos a hacer, son las preguntas que han ido llegando a lo largo de tu exposición. Felicitaciones, clarísimo, creo que ha sido además muy, muy pertinente esta charla en estos momentos de crisis. Como tú bien has dicho, nadie se imaginaba lo que estábamos viviendo, lo que estamos viviendo actualmente. Todavía tenemos que estar encerrados y seguramente esto ha causado muchísimo dinamismo en muchísimas marcas globales. Así que gracias, Diego. Un aplauso ahora mismo por tu presentación desde aquí, que te llegue hasta San Francisco. Seguramente toda la gente en sus casas también está muy entusiasmada. Y empezamos con las preguntas. Si no me logras escuchar bien, ahí chequea tu WhatsApp, que también te las hemos mandado por esa vía. La primera pregunta es, ya que has estado hablando de los recortes en publicidad y toda esta reingeniería que se tiene que hacer cuando uno o una marca o una empresa se enfrenta a una crisis, ¿cuál crees que es la causa a atacar para evitar los recortes en publicidad cuando hay crisis económica? Creo haber entendido que es inevitable que hayan recortes, pero ¿cuál crees que es esa causa que los publicistas, los marqueteros deben tener muy presente y atacar para evitar esos recortes publicitarios? Te escuchamos. Es, no sé la causa, pero al final del día lo que tenemos que resolver es cómo comprobar que seguir invirtiendo es más importante. O sea, como yo he tratado de buscar casos, pero como ustedes se pueden imaginar, no es el común denominador que todas las empresas que invierten
les vaya bien. O sea, no tenemos cómo saberlo. Por eso para mí lo más importante es aprender a medir ese tipo de cosas, ¿no? Porque si sabes que no tienes la respuesta, comienza a hacer la pregunta correctamente. Hay Ajá. muchas empresas de investigación de mercado el día de hoy en Perú con mucha capacidad para hacer. Mi recomendación es esa. O sea, el recorte es una cuestión natural. Es el día de mañana, si tienes que cortar presupuesto en tu casa, vas a tener que cortar cosas para comprar. O Exacto. sea, ya no vas a comprar la gaseosa, vas a comprar agua o leche, ¿no? Entonces, es igual con la publicidad. La publicidad no es vista como algo necesario. Sin embargo, si llegáramos a tener las herramientas correctas para comprobar en todos los casos, seas una empresa pequeña, seas una empresa grande, que la inversión te ayuda, estoy seguro que las conversaciones van a ser distintas. Mi recomendación es comenzar a medir ese tipo de cosas. Ujú. Medir en la medida de lo posible es, bueno, esto es lo que pasa cuando dejamos de anunciar. Esto es lo que pasa en categorías que están muy movidas el día de hoy. Esto es lo que pasa cuando estás presente permanentemente creando una relación con el consumidor. Y el día de mañana ese cliente te va a decir, ok, tienes razón, vamos a seguir, vamos a buscar el dinero de donde no hay. Sí, además muy clara creo la frase con la que terminaste tu presentación, el momento de plantar el árbol, si fue hace 20 años, plantémoslo hoy mismo y empecemos a medir. Siguiente pregunta, Diego. ¿Cómo crees que podemos hacer ver a la publicidad como una disciplina más científica y menos basada solo en la inspiración? Quizás muchos alumnos que están ahora presentes, yo incluso cuando estudiaba comunicaciones y algunos cursos de publicidad y marketing, sentía que la publicidad iba más por ese lado creativo, inspirador, ¿no? Pero con tu presentación muy aterrizada en números y además con una línea de tiempo muy sustentada, eh, creo que es muy importante. Entonces, cuéntanos, por favor. Lo que yo recomendaría no confundir ser riguroso con el pensamiento, con ser científico o inspirador. La publicidad, las ideas tienen que inspirar, si no la gente no se va a mover. Ujú. Eso tenlo por seguro. Nadie quiere ver publicidad. Los únicos que quieren ver publicidad son los publicistas, o somos los publicistas. Entonces tenemos que entender que no es un tema solo de inspiración versus ciencia, ¿no? Yo creo que las buenas ideas mueven el mundo, las buenas ideas hacen que la gente haga cosas. Eso es definitivo. Lo que tenemos que tener nosotros es un poco más de rigor. Yo creo que existe. Yo he trabajado con publicistas que son los mejores estrategas que he conocido y todos eran creativos. No estoy hablando de gente formada en ciencia o analytics o números, y eran creativos que entienden perfectamente cómo influenciar un comportamiento de la gente, ¿no? Yo aprendí de estrategia en Perú a través de los creativos con los que trabajaba. Había Ajá. gente muy importante. Entonces, para mí no es la separación, yo creo que le ha hecho mucho daño a la publicidad moderna, ¿no? Que es, no, o tú haces magia y creas inspiración, o eres efectivo, y ya no es así. Y Claro. se ve reflejado en los premios, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estaba en Lima, los EFI, el nivel de la publicidad que premiaba los EFI no necesariamente era el mejor, era simplemente efectividad. Era, bueno, esto vendió o no vendió. Y hay muchos factores que influyen en eso. Pero al día de hoy, si tú vas con una pieza que es un pedazo de madera que no funciona, no vas a tener ningún tipo, pese a que tienen todos los números que funcionaron y todo lo que, o sea, la industria ha comenzado a girar en torno a no solamente es creatividad por creatividad o inspiración por inspiración. Yo creo que hay un tema de entender el rol de la publicidad, que es que cumple una función. Nosotros tenemos un objetivo y tenemos que cumplirlo. Ujú. Conforme cumplimos eso con mejores ideas o no, es un poco el trabajo de las agencias de publicidad, pero Claro al que sí. final yo no haría la separación. Lo más importante para mí es tener una disciplina, un rigor estratégico en que tú tienes un objetivo, y no me refiero a la disciplina de estrategia, me refiero a todo el mundo debería pensar estratégicamente. Estratégicamente es, tengo un problema, ¿cómo hago para solucionarlo? Eso es estrategia. El principio fundamental de la estrategia es cuáles son los pasos que tengo que seguir para solucionar el problema, para llegar al objetivo que tengo que llegar. Eso Exacto. es. Y los mejores publicistas, las mejores agencias son las que tienen eso bastante más claro. Ujú. Mi recomendación para los que están comenzando en publicidad o las agencias que quieren comenzar a trabajar a un nivel distinto es no hagan esa separación. No se trata de los creativos locos no son los que son más efectivos o la mejor publicidad. Para mí es la combinación de que entienden de que la necesidad que están tratando de solucionar es el problema a solucionar, y mientras más creativo pueda ser para solucionar ese problema es cuando vas a llegar a esa combinación de cosas. Claro que sí, importantísima la integración de ambas áreas, tan bien explicadas por Diego, que es un capo. Siguiente pregunta, Diego. ¿Cuál crees que debe ser la estrategia de la industria de la publicidad para aumentar su valor percibido de parte de los anunciantes? La facturación no debe subir solo por mayores volúmenes de trabajo. ¿Qué piensas tú? Eh, Esto para mí es fundamental.
el valor percibido de las agencias, y esto es a lo que iba antes, ¿no? Yo crecí, yo he trabajado 20 años en agencia de publicidad, esta es la primera vez que paso a ser cliente. Y el entender cuáles son las necesidades que tenemos que resolver es lo más importante. Llegar a entender esa empatía. Los mejores publicistas que yo he conocido en mi carrera son los que llegan a entender, no el cliente, no es porque hablemos un idioma distinto, es porque, como les digo, las necesidades que tenemos nosotros en nuestro día a día es distinto. Los problemas que tenemos que resolver son distintos. Te puedo asegurar, si tú te pones a ver Burger King ahorita, yo sé que le doy durísimo a Burger King, pero es bueno, es un buen referente. Si tú te pones a ver todo lo que hace Burger King, no todo es genial, no todo es canes, no todo es ideas locas revolucionarias. Es una combinación de efectos porque también necesitas eso, ¿no? Hay un balance. Ese balance es muy difícil de llegar. Yo, habiendo estado en agencias de publicidad, es muy fácil ir hacia el lado seguro de las cosas, ¿no? Hacia el lado más convencional, porque es lo que todo el mundo acepta. No es porque sea lo mejor. Siempre tratar de empujar. Para mí, el rol de las agencias de publicidad es realmente convertirse en un partner, en un socio de negocio, entender cómo hace plata tu cliente para yo poder traer soluciones que vayan a hacer eso de ahí. Entender esas cosas es fundamental. Y pese a que suena tan básico, yo no lo he visto. Yo, habiendo estado en agencias muchas veces, no, hermano, tienes que comprar esta idea porque es buenísima. Y no tenemos un fundamento real del negocio, no entendemos realmente cómo funciona su negocio como para ir y decirle, yo sé cómo solucionar tu problema. Cuando podamos hacer eso, te puedo asegurar que los clientes van a comenzar a ver a las agencias de forma distinta, las relaciones van a ser más longevas y un poco más de confianza, y vas a comenzar a tener otro rol de las agencias, pero al final del día es un ida y vuelta, ¿no? Y estamos hablando de una industria que tiene ya varias décadas tratando de hacerlo. Y yo Claro. obviamente no creo tener la solución, pero en mi experiencia, habiendo estado del lado de la agencia y habiendo estado del lado del cliente, las mejores relaciones que he tenido con mis clientes son cuando yo entendía realmente, yo escuchaba, antes que nada. Yo no iba a venderles una idea, yo lo que era entender cuál es el problema que tienes tú. Yo creo que esto lo puedes solucionar. No tengo una bola de cristal, no sé cuál es el futuro, no puedo garantizarte que esto va a funcionar, pero la mayoría de los casos vale la pena intentarlo, ¿no? Y ese es un poco así como presentamos las cosas. Claro que sí, Diego, te escuchamos hablar de todas estas marcas, de tu gran experiencia y muchísimas personas que nos están viendo desde sus casas se preguntan acerca de la empresa en la que estás actualmente. Facebook es una empresa global, gigantesca, que además, por supuesto, que ha revolucionado la manera en la que los seres humanos nos dirigimos los unos a los otros e interactuamos. Casi, casi eres nuestro Mark Zuckerberg peruano, así que cuéntanos, por favor, hay mucha gente que quiere saber cuál es el propósito de marca de Facebook, la empresa en donde estás ahora. La misión de Facebook ha sido clara desde el principio. Ahora se complica un poco porque tiene muchos más productos detrás, pero la misión de Facebook siempre ha sido crear comunidades para que la gente, para cambiar el mundo. La misión de Facebook ha sido eso, es Mark y la visión que tuvo siempre fue eso, ¿no? Es crear herramientas que generen comunidad, porque en su parecer son las comunidades las que generan los cambios. Hay muchas versiones y no voy a pretender estar en la cabeza de Mark, pero al final eso es lo que esta herramienta quiso hacer. Lo que ahora ha cambiado un poco, es un poquito más complejo porque Facebook existía como el Facebook que todos conocen, ¿no? La página de Facebook en la que yo voy o en mi teléfono, y ahora existe esta entidad que es la compañía Facebook, que es la madre de Facebook y WhatsApp y de Instagram y de otras compañías que están por debajo. Entonces, estamos justamente tratando de no reposicionar, pero de repensar cómo es la estructura de nuestro portafolio, ahora que somos un portafolio. Facebook salió de la cabeza de Mark. Ajá. Él lo que quería hacer, y esa fue la marca, ¿no? Y el reto es que cuando eres una marca para 1 millón de personas, tienes cierta flexibilidad y libertad. Cuando eres una marca para 3 billones de personas, la mitad del planeta está en Facebook. Míralo así. Y todo el mundo tiene ya una idea en su cabeza de qué cosa es Facebook. Entonces, mi trabajo ahorita es, bueno, es la primera vez que vamos a contar nuestra historia, ¿no? La primera vez que vamos a contar desde el punto de vista de la marca, vamos a construir marca desde el punto de vista de nosotros. Ajá. Y voy a crear mi propia narrativa para que la gente entienda esta misión que estamos hablando. Pero la misión ha sido la misma desde el principio, es construir comunidades para que cambien el mundo. Ajá, muy importante lo que nos cuentas además y toda esta manera de repensar la marca, porque si hablamos de un futuro aún incierto debido al contexto actual de la pandemia, ¿tú qué crees, Diego? Hablando ya, digamos, como voz de Facebook, las estrategias que se empleen deben ser empleadas con una respuesta a corto plazo, digamos, por lo que estamos viviendo, mediano plazo, a largo plazo. ¿Cómo ves tú estas estrategias?
¿qué recomendarías en todo caso para las personas que nos están escuchando? Yo recomendaría pensar en el marketing como una evolución. O sea, el pensar que estamos desarrollando cosas para corto o largo plazo, yo creo que es una visión de los libros de marketing de hace 20 años. Ajá, El día de hoy las dos son juntas. Hemos visto marcas crearse, crecer en lapsos de meses, de menos de 6 meses. Pero eso no quiere decir que la construcción de marca no sea algo longevo. Para mí no se trata de resultados cortoplacistas. Los resultados cortoplacistas al final del día son decisiones de las personas que están tomando esas decisiones. No, yo quiero simplemente que el reporte de estudio de mercado me salga positivo para yo poder tener mi bono o para ir donde mi jefe y decirle, mira, la campaña funcionó. No tiene nada que ver con la construcción de marca. La construcción de marca es algo longevo, porque inclusive las marcas que están muy bien posicionadas pueden caerse fácilmente. El mercado se ha convertido en algo tan dinámico, las marcas, cómo se construyen las marcas ha cambiado tanto que yo no hago esa distinción. Para mí, las decisiones que tomamos son decisiones inmediatas que van a verse reflejadas inmediatamente, sobre todo cuando hablamos de publicidad, pero al final del día yo tengo que tener para eso existe la estrategia, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que estoy tomando para llegar a qué objetivo? Y esa construcción toma mucho tiempo. Es una construcción de que cada decisión que vas tomando va construyendo sobre esto. Las marcas se crecen, se forman así, pero al mismo tiempo, cuando ya tienes marcas establecidas, puedes hacerle mucho daño por decisiones que tomas. Entonces, mi recomendación y lo que yo trato de hacer, por ejemplo, es olvídate de lo que conoces, olvídate de lo que ya sabes. Nosotros trabajamos con Wieden Kennedy, que para mí es la mejor agencia del mundo, y tiene una filosofía que a mí me fascina, que es, cada vez que entras a esta oficina, a su oficina, tú entras siendo estúpido. Y no es simplemente por un tema de locura creativa, no, tú vas a aprender todo nuevamente. No ajá. importa lo que crees que sepas, no importa, tú vas a aprender todo nuevamente, todos los días. Y eso es lo que lo que y yo sé que es una filosofía estúpida, pero al final del día es real, las cosas cambian, es tan dinámico, todo cambia tan rápido que si nos quedamos fijados en un modelo mental que aprendimos hace 10 años, con libros que fueron escritos hace 50, no vamos a hacer marketing moderno, te lo puedo asegurar. Si seguimos pensando de la forma en que fue esto enseñado a nosotros, esto no es una crítica a la educación ni nada por el estilo, es que el marketing el día de hoy sigue la misma guía que fue escrita hace 40 años. Y no me puedes decir que los mercados son exactamente igual a 40 años. O sea, el tema de distribución, todo fue creado para generar una distribución que ya no existe. El consumidor tiene acceso a las cosas directamente de una forma que nunca hemos tenido. Entonces, pensar en estos parámetros, en estos formatos de pensamiento que tenemos establecidos, yo creo que es el error. Tenemos que cambiar, todo tiene que cambiar. Ajá. Y no es por ser radical ni caótico, pero tenemos que entender que las cosas que eran antes no necesariamente funcionan ahora. Entonces, yo no veo cosas como corto plazo y largo plazo. La marca es algo permanente. Ni siquiera es a largo plazo, es permanente. Todo el tiempo tenemos que estar construyendo marca. Y las decisiones que tomamos inmediatas van a influir en esa decisión. Importantísimo, muy sabias las palabras, Diego. Hay cantidad de preguntas, no sabes la cantidad de preguntas que están llegando, pero por una cuestión de tiempo tenemos que terminar, así que muchísimas gracias. Nos tienes unas palabras cortas finales para todas las personas que te están escuchando. Nada, un placer. Como te digo, te escucho un poquito lejos, así que no sé si me dijiste ya apaga tu cámara o despídete, pero muchísimas gracias a todos por la invitación. Realmente, Ana María, muchísimas gracias por invitarme. A mí, yo tengo una gran pasión para hablar de publicidad y de marketing con la gente peruana y nada, espero que esta sea la primera de muchas otras.